En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo 16, 13, 19. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Y yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos para todos en este jueves de la primera semana del tiempo de la Cuaresma. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de la cátedra del apóstol San Pedro, es decir, recordamos la fundación del cristianismo, primero en Antioquía y después en Roma. La cátedra literalmente es la silla donde el sumo pontífice y de sus obispos enseñan su doctrina, su cátedra. Se encuentra permanentemente en la iglesia madre de la diócesis o catedral y es símbolo de la autoridad del obispo y de su magisterio ordinario en la iglesia local. La cátedra de San Pedro indica su posición preeminente en el colegio apostólico por explícita voluntad de Jesús, que le confía la misión de guiar el nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia. Oramos hoy por el sucesor de Pedro, por el Papa Francisco. Unas reflexiones en nuestro espacio Palabra, Espíritu y Vida. El Evangelio de hoy recoge 3 puntos: la opinión de la gente respecto a Jesús, la opinión de Pedro respecto de Jesús y la respuesta a Pedro. Veamos unos puntos de reflexión. Primero, la opinión de la gente respecto a Jesús. Jesús hace una pregunta respecto a la opinión de la gente. ¿Qué piensan de su persona? Las respuestas son variadas. Unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o uno de los grandes profetas. Pero nadie acierta. Hoy también es grande la variedad de opiniones en torno a quién es Jesús. Segundo, la opinión de Pedro respecto a Jesús. Jesús ahora pide la opinión de sus discípulos. Pedro se convierte en el portavoz y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. La respuesta no es nueva. Anteriormente los discípulos ya dijeron lo mismo en Mateo 14. En el Evangelio de Juan, Marta hace la misma profesión de fe en Juan 11. Significa que en Jesús se realizan todas las profecías del Antiguo Testamento. Tercero, la respuesta de Jesús a Pedro. La respuesta tiene varias partes. Una primera, Jesús le dice: bienaventurado tú, Pedro. Jesús proclama a Pedro bienaventurado porque recibiste una revelación del Padre. Aquí también la respuesta de Jesús no es nueva. Antes él había alabado al Padre
por haber revelado estas cosas a los pequeños y no a los sabios y entendidos. Y había hecho la misma proclamación de felicidad a los discípulos porque estaban viendo y oyendo cosas que antes nadie conocía. Una segunda realidad en la respuesta de Jesús. Pedro es constituido en piedra. Pedro debe ser piedra, esto es decir, fundamento firme para la iglesia, para poder resistir contra las puertas del infierno. Con estas palabras de Jesús, Mateo anima a las comunidades perseguidas de Siria y Palestina. A pesar de ser débiles y perseguidas, las comunidades tienen un fundamento firme, garantizado por la palabra de Jesús. La piedra como fundamento de la fe evoca la palabra de Dios al pueblo en el exilio. Escúchenme los que van tras la justicia, ustedes los que buscan al Señor. Fíjese en la roca de la que fueron tallados, o en la cantera de la que fueron extraídos. Fíjense en su padre Abraham y en Sara que les dio a luz. Cuando él era uno solo, yo lo llamé, o bendije y multipliqué. Es decir, indica también un nuevo comienzo, una tercera reflexión. Pedro, la piedra, Jesús da un nombre a Simón, le llama Pedro, roca. Es piedra en dos formas. Primero, como fundamento. Sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia, pero también es como piedra de tropiezo. En nuestra iglesia católica insistimos mucho en Pedro como piedra fundamental. Pedro, por un lado, era débil en la fe. Dividido, trató de desviar a Jesús. Tuvo miedo en la huerta y se durmió y huyó. No entendía lo que Jesús decía. Por otro lado, como los pequeños que Jesús proclamó bienaventurados, así también es Pedro. Siendo uno de los 12, se hace portavoz de ellos. Más tarde, después de la muerte y de la resurrección de Jesús, su figura creció y se volvió el símbolo de la comunidad. Pedro está firme no por mérito propio, sino porque Jesús rezó por él para que su fe no desfalleciera. Cuarto aspecto, la iglesia como asamblea de Dios. La palabra iglesia en griego, eklesia, aparece más de 100 veces en el Nuevo Testamento, casi exclusivamente en los Hechos de los Apóstoles y en las cartas. En los Evangelios aparece 3 veces, solamente en Mateo. La palabra significa convocada o escogida. Indica a la gente que se reúne convocada por la palabra y trata de vivir el mensaje del reino que Jesús trae. La iglesia y la comunidad no es del reino, pero sí un instrumento y una muestra del reino. El reino es mucho mayor. En la iglesia, en la comunidad, tiene que aparecer a los ojos de todos aquello que acontece cuando un grupo humano deja que Jesús reine y sea el centro de nuestras vidas. Un quinto aspecto, las llaves del reino. Pedro las recibe. Este mismo poder de atar y desatar es también dado a las comunidades, Mateo 18, y a los otros discípulos, Juan 20. Uno de los puntos en que el Evangelio de Mateo insiste más es en la reconciliación y el perdón. Es una de las tareas más importantes de los coordinadores de las comunidades, imitando a Pedro. Tienen que atar y desatar, es decir, procurar que reine la reconciliación, la aceptación mutua, la construcción de la fraternidad. Que nuestro Dios bendiga al Papa Francisco, sucesor de Pedro, y que el Señor con la gracia nos ayude a mantenernos fieles, aunque parezcan que las fuerzas del infierno crecen. Sin embargo, tenemos la certeza que con Jesús somos más que vencedores. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos.